Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Hoy es día de grabación del estudio bíblico. Así que me alegro por estar acá en el templo, con el equipo de comunicaciones, parte del equipo de comunicaciones, que ha tomado su tiempo para venir a grabar este estudio para ustedes y también para toda la iglesia. Hoy día tenemos un tema muy interesante porque comienza a cambiar el tono en que Dios ha hablado hasta el capítulo 10. Desde aquí hacia al 14, que es el final, es una nueva manera, es un nuevo modo en que Dios comienza a manifestar su misericordia para con el pueblo de Israel. Pero pidámosle su bendición. Vamos a orar primeramente para que el Señor nos acompañe, nos ayude en este estudio y podamos aprender muchas lecciones de vida que sin duda la palabra nos enseña. Les invito a orar, mis hermanos. Señor, te doy gracias por esta tarde en que podemos reunirnos para orar y también para poder grabar este estudio bíblico del libro de Oseas. Ayúdanos, Señor, porque tenemos mucho que aprender. Ayúdanos, Señor, porque este libro, junto con el de Jeremías, son dos libros muy actualizados, realidades de hace cientos de años, sin embargo, que son para el tiempo presente, para la iglesia contemporánea de hoy. Por eso te pido que bendigas la palabra, para que en todo seamos enseñados por el Espíritu Santo y yo pueda también ser un canal de aprendizaje para mis hermanos. Bendigo tu nombre y empezamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir entonces ahora a la lectura. Los invito a que abran conmigo en el libro de Oseas, en el capítulo 11. Hemos ido avanzando ya un poco más rápidamente, pero hoy día vamos a revisar 7 versículos del capítulo 11, verso 1 al verso 7. Hay una segunda parte de este capítulo que es la más dulce, dijera yo, en este aprendizaje, pero la vamos a dejar para la próxima grabación. Así que hoy día vamos a leer Oseas capítulo 11, versículos 1 al 7. Abran sus Biblias, por favor. Como siempre digo, tome tiempo, no se base en lo que yo digo, porque el ejercicio de buscar la lectura les hace ver a ustedes que también estamos leyendo la misma palabra. Yo creo que ya la han encontrado. Muy bien, doy lectura a este texto. Dice así la palabra del Señor. El título es Dios se compadece de su pueblo obstinado. Dice así: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Dejamos hasta aquí la palabra. Vamos a dejar lo más dulce, lo más hermoso para la próxima semana, que es desde el verso 8 hasta el verso 12. Pero vamos a tomar este texto para estudiarlo en esta tarde hermosa. Vemos aquí, mis hermanos, que es un oasis como capítulo después de todo lo que Dios ha hablado contra Efraín o contra el reino del norte o Israel.
porque el tono de este texto hace un cambio de escenario. Sin duda aquí Dios está pensando en qué hará con su pueblo. Está reflexionando. Este texto constituye una conversación de Dios consigo mismo. Es una palabra reflexiva. Dios está pensando en voz alta y haciendo una recapitulación de lo que ha sido la vida de Efraín, la vida de su pueblo Israel. Así que no es que Él le esté hablando al mismo pueblo, sino que ahora Él habla del pueblo, pero consigo mismo, en voz alta. Y de esa manera nos damos cuenta de que el Señor está pensando que hay algo que Él tiene que hacer. No es que Él cambie su parecer de ninguna manera. Él hace en este capítulo un resumen de todo el caso. Es como cuando se lleva a cabo un juicio y finalmente los jueces toman una decisión, un veredicto. No llegan con el veredicto a la sala y lo expresan después de los testimonios. No hacen eso. Lo que ocurre normalmente es que hacen un recuento, como un resumen de todo lo oído, de todo lo visto, de todo lo analizado, de tal manera que la conclusión a todos los oyentes les quede clara del por qué deciden tal o cual castigo, a raíz de todo lo que se ha visto en ese juicio. Aquí Dios también hace una recapitulación breve del pueblo de Israel, después de todos los detalles que ha habido en todos los capítulos anteriores, y de alguna manera Él va avanzando con lo que ha sido su crianza como padre a un hijo. Él avanza en la vida de Israel y lo compara con un niño, como cuando Israel estaba en Egipto. Le dice que es su hijo y le dice que es su muchacho, así dice la palabra del Señor al principio. Es interesante que aun cuando en este amor de Dios el pueblo no le paga conforme al amor que Dios ha dado, sino que lo traicionan y lo engañan, sin embargo, Dios no toma ese fundamento como para castigarlo, sino por el contrario, Él comienza a apiadarse de Israel por el mismo resumen de la vida de Él, porque Él comienza a hablar de Israel como su muchacho de Egipto y como un hijo que Él llamó de Egipto. Así que la verdad es que Dios comienza a hacer un cambio en el escenario. Yo diría que el cruce principal es el amor de Dios. Por un lado, el pecado del hombre manifestado en la desobediencia de Israel, y por otro lado es el amor de Dios. El amor de Dios, que es su propia naturaleza, porque la Biblia dice que Dios es amor, no puede cambiar. Dios no puede retrotraerse a lo que Él ya ha dicho, a lo que Él es o a lo que Él ha prometido. Él siempre será quien Dios es. Por lo tanto, al cruzar la vida de Israel con el amor de Dios, comienza a cambiar el escenario. El pueblo merece, sin duda, el castigo por todo lo mal que se han portado con el Señor. Sin embargo, el amor de Dios convierte el castigo en disciplina. Y a pesar de que ellos son igualmente deportados a Asiria, los primeros, a Babilonia, los segundos, que pudiera entenderse como el castigo de Dios, pero yo entiendo que Dios cambia el castigo por la disciplina. Y quiero explicar esta diferencia de escenario. Cuando hablamos de castigo, hablamos de algo que es una palabra final, una palabra que define si una persona es inocente o culpable. Y si es culpable, merece un castigo. No hay una vuelta atrás. Esto pasa en los juicios, cuando una persona es declarada culpable por todos los hechos y se declara su culpabilidad, merece un castigo, ya sea la cárcel, ya sea un castigo doloso, incluso puede ser la cadena perpetua, pero es como un punto final a la situación. Cuando hablamos de castigo respecto de Dios hacia nosotros, el castigo final será cuando Él condene a las naciones. Y el hombre sin Dios, que muera sin Dios,
entrará en el proceso del castigo final, aunque todavía no lo tenga. Porque finalmente el castigo será cuando sean echados al lago de fuego y azufre que arderá perpetuamente. Pero Dios cambia aquí el escenario, porque si bien es cierto el pueblo es deportado a Asiria y a Babilonia, sin embargo el amor de Dios nunca se aparta de ellos. Dios sigue con ellos, les sigue amando y ya provee para ellos una vuelta a casa en algunos años más. Esto me recuerda absolutamente el huerto del Edén, porque Dios no quería que Adán y Eva desobedecieran, pero después que lo hicieron, Dios se vio obligado a sacarlos a ellos de este huerto y echarlos fuera del huerto. Ahora, lo que ocurre con echarlos fuera del huerto es que pareciera como un castigo, sin embargo, Dios ya provee la solución al pecado a través de su Hijo Jesucristo, que viene a morir en la cruz del Calvario. En esta semana celebramos este tiempo de crucifixión y de resurrección del Señor Jesús. Entonces, yo no hablaría de castigo, sino de disciplina. Dios disciplina a su pueblo. Ahora, este cambio de escenario, mis hermanos, tiene mucho que ver también con que cuando nosotros somos castigados, esa es la condenación. Ahí terminó todo. Pero cuando somos disciplinados, significa que merecemos algo que nos corresponde. Sin embargo, aunque lo merecemos, tenemos una manera de restaurar nuestra vida. Esta es la gran diferencia. Dios nos disciplina porque quiere que seamos mejores, pero esta disciplina no quita que nos pase algo malo, sino que es para que seamos reflexivos. Así que tenemos aquí un nuevo escenario en este capítulo número 11. Vamos a ir verso a verso leyendo esta palabra. Acompáñame con el verso primero de este capítulo. Dice así: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Vuelvo a decir que este es un verso reflexivo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Dios está pensando en cuánto Él siempre amó a su pueblo, desde la misma creación del hombre y luego pasando por el llamamiento de Abraham, que finalmente terminan estas familias en Egipto viviendo 400 años. Por lo tanto, cuando Dios habla, cuando Él habla, era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, es una frase cortita, de poquitas palabras, pero tiene un tremendo significado, porque en estricto rigor lo que está pasando es de que Dios está trayendo un recuento absoluto de la vida completa de Israel hasta este momento. Y cuando Él dice, llamé a mi hijo de Egipto, está incluyendo los 400 años en que el pueblo de Israel o los hebreos fueron esclavos en Egipto, 400 años. También está incluyendo el llamamiento de Moisés, porque Dios lo llama para que libre a su pueblo de la esclavitud del faraón. Está incluyendo las 10 plagas que Dios envía para doblegar la fuerza de Faraón y para que Faraón finalmente decida liberar a su pueblo. Está incluyendo el cruce del Mar Rojo, que es un escape maravilloso, el castigo de Faraón en el cruce de ese mar y de todo su ejército, para que finalmente el poderío de Dios sea absoluto y para que el pueblo sepa que era absoluto. Luego el monte Sinaí, las leyes que Dios dio al pueblo a través de Moisés, el camino por el desierto, etc. Así que el solo decir de Egipto llamé a mi hijo es un recuento absoluto de lo que es toda la vida de Dios con el pueblo de Israel. Cuando Israel era un muchacho, está diciéndole el Señor ahí con esta palabra que en realidad la palabra muchacho no es una edad precisa ni una persona en forma precisa. Cuando dice muchacho es un recuento de cómo Dios fue formando al pueblo de Israel en Egipto. Es una época en la cual ellos no eran pueblo de Israel todavía. Ellos eran las familias hebreas que habían venido a alimentarse y se habían quedado a vivir en Egipto, en la tierra de Gosén, una tierra verde
en el estuario del río Nilo, por lo tanto era un verdor que no compartía el resto de los egipcios. Dios los puso en el lugar más adecuado a vivir. Cuando dice muchacho, habla de la juventud, habla de la época en que fue. Así que la reflexión de Dios con este comentario es de que Él tuvo conciencia siempre de que este pueblo fue formado a partir de estas familias hebreas que vivieron en Egipto. Así que es importante entender, mis hermanos, de que ahí Dios tenía un proyecto de nación, pero todavía no eran la nación de Israel, porque Dios cuando los saca comienza a formar esta nación. Y cuando los adentra en la tierra prometida, le da un lugar para esta nación. Pero en la época de muchacho es la época en la cual eran unas familias hebreas que vivían en Egipto. Así que es interesante que este pensamiento de Dios para con Efraín o para con Israel de cuando era pequeño es un pensamiento emotivo. Y es un pensamiento que Dios ha puesto en nosotros también. Sin ir más lejos. Cada vez que recordamos a nuestros hijos como bebé o cuando vemos fotografías, normalmente los recuerdos se van olvidando porque la mente es frágil, ¿no es cierto? Hoy día se ven las fotos en los teléfonos, pero antiguamente, de la época mía, veíamos las fotos en los álbumes. Y era todo un evento, sentarse en el living de la casa, 2 o 3 personas, tomar un álbum y comenzar a revisar fotografías. Cada fotografía tiene un sentido. Cada fotografía trae una emoción. Cada fotografía saca una expresión. Un oh, qué lindo. Oh, recuerdo. Y trae pensamientos. Una foto no es estática. Una foto es en sí físicamente fija, pero digo que no es estática porque todo lo que la foto te da tras una vivencia es absolutamente dinámico. No por nada conversamos tanto de las fotografías, recordamos colores, situaciones, caídas, cosas divertidas, cosas jocosas, pero particularmente cuando vemos fotografías de nuestros niños nos conmovemos. Ver la foto de nuestros hombres grandes en una bañera de 6 u 8 meses y bañándole y sacándole fotografías, porque los padres nos volvemos lesos con eso de la fotografía. Trae emoción. Yo creo que Dios, cuando pensó en su hijo y pensó en su muchacho, también pensó con un pensamiento dulce, un pensamiento cariñoso, como diciendo, no es posible que yo pague a ellos el mal por mal. No es posible que yo castigue su maldad si ellos están equivocados. Lo más probable va a ser que la disciplina les lleve a una suerte de castigo, pero ellos serán redimidos por mi amor. El corazón de Dios comienza a conmoverse y ese sola primer versículo es absolutamente motivador. Si seguimos ahora leyendo la palabra, dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Es un pensamiento reflexivo. Dios no le habla al pueblo, esta vez Dios hace una reflexión, habla del pueblo, una reflexión. Y yo creo que es doloroso porque en el fondo él está diciendo que cuanto más él trataba de tenerlos cerca, parece que pasaba lo contrario, como que ellos más se alejaban de Dios y cometían más cosas contra Dios. Esto pasa con nuestros hijos. Perdón que vuelvo a hablar de los hijos. Pero los papás nos ponemos hostigosos cuando queremos que ellos cambien de actitud o hagan algo que corresponde hacer y pareciera que en vez de que nos vaya bien, nos va mal. Porque a ellos no solo le parece lo que queremos pedirle, sino que comienzan con un no te involucres o con un ya te escuché, no me insistas. Y bueno, los papás somos un poco más flexibles y no insistimos tanto. Pero una mamá no tiene esa flexibilidad. Una mamá se pone algo en su cabeza para con su hijo o su hija y lo va a hacer. No hay algo que la vaya a detener porque está en su amor, está en la química de su amor para con su hijo. Y va a decir, todo lo que yo le pueda decir o hacer por él para evitarle el mal, lo voy a hacer. Así se me enoje,
así me cierre la puerta en las narices, así no me hable más. Prefiero pasar por una madre que insistió en la corrección a una que sencillamente lo dejó ser y finalmente terminamos en un mal resultado. ¿Qué pasa con los hijos? Parece que ellos sí quieren la atención y sí quieren que nosotros nos preocupemos, pero como que ligerito se incomodan y ligerito no quieren que uno se involucre y ligerito empiezan como a sacarlo y cuando ya uno insiste más dicen yo ya te dije, no me insistas. Al principio son dulces porque somos los padres, pero más tarde ya no son dulces, ya son fríos y son pesados y dicen no voy a hablar de eso contigo. Yo he pensado por qué hacen eso los muchachos, por qué los hijos se alejan. Y tiene que ver sencillamente con que cuando ellos traman una cosa que está fuera de lo enseñado, fuera de lo correcto, fuera de lo que corresponde hacer, procuran ocultarlo a todas luces. Y cuando ocultan algo, no quiero hablar de eso. ¿Con quién saliste? Con una amistad. ¿Y dónde estuviste? Ya, no quiero hablar de eso. Y comienzan a evitar decir eso. Entonces, tiene que ver con que aquello que ellos han hecho o han pensado o han actuado no está de acuerdo a la enseñanza. Definitivamente no está de acuerdo a la enseñanza. Entonces les genera, más que una cercanía, una lejanía. No por la insistencia de los padres, porque los padres quieren llegar al fondo del asunto. Preguntan porque quieren saber. Uno no puede aconsejar si no sabe. Si alguien dice, tengo un problema, y yo le digo, ya, pero ¿cómo te ayudo? No, solo te digo que tengo un problema. Me dejas con las manos atadas. Puedo orar por tu problema, pero así como un consejo para ti respecto de lo que no sé, es imposible. Y hay muchas personas en la iglesia que a veces piden la oración. Y uno pregunta, ¿por qué tenemos que orar? Y dicen, no, déjalo ahí. Es una oración personal. Es una cosa mía propia. Sí, oramos, ¿me entiende? Pero mientras más información tenemos, más enfocamos la oración. Entonces, cuando los padres le preguntan a los hijos cosas que tienen que saber, es porque el consejo se afina, se agudiza cuando se da mayor información. Pero los hijos evitan esta información. Me recuerda mucho al huerto, cuando Adán y Eva pecan contra Dios. Dice la palabra que ellos se esconden de Dios. ¿Por qué si actúan mal se esconden? Porque saben que tarde o temprano se van a encontrar con Dios. De hecho, convivían en el huerto. ¿Pueden creer? Convivían en el huerto. Entonces, el esconderse de Dios es no asumir la responsabilidad de responderle a Dios. Y evidentemente Dios les pregunta y ellos responden, pero antes se esconden. Así que esto es muy, muy típico. Si alguien se aleja del consejo es porque algo tiene, porque algo no quiere. Y el pueblo de Israel, Dios le abrazó y le amó y ellos no lo consideraron como algo bueno, sino que se apartaron de él porque estaban cometiendo lo malo. Hay en este versículo tres verbos. El primero dice se alejaban, el verbo alejarse. ¿Quién se aleja? ¿Dios? No, Dios está ahí, presente, siempre. El pueblo se alejó. Primer verbo, alejarse. Segundo verbo, sacrificaban. ¿A quiénes? A los Baales. Sacrificaban. Dios les había enseñado y ellos sabían de toda la vida que los sacrificios eran única y exclusivamente para Dios y hechos conforme a la ordenanza de la palabra de Dios. Nadie incluso podía sacrificar así por su cuenta. Existían los sacerdotes, existía todo un orden religioso para que pudieran mantener ese orden. Así que el segundo verbo es sacrificaban, en este caso a los Baales. Y el tercer verbo es ofrecían, ¿qué cosa? Sahumerios. O sea, ellos ofrecían todo tipo de acciones como para agradar a estos dioses. Sahumerio viene de la palabra humo. Por lo tanto, tres verbos. Se alejaban, sacrificaban y ofrecían.
Estos tres verbos son decidores en la vida de una persona. El que no está de acuerdo con Dios y quiere tener su propia vida, lo primero que se hace es estar lejos de Dios. Lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere ninguna corrección de Dios. Segundo, cuando está lejos de Dios, comienza a sacrificar a los ídolos. Ya lejos comienza a hacer cosas para los ídolos, para el pecado destinado principalmente a Satanás, en figura de ídolos, pero a Satanás. Y tercero, ofrecer. Ofrecer significa dar. Ofrecer significa darse. ¿Me entienden? Primero, apartarse. Segundo, sacrificar. Y tercero, entregarse. Esto hacía el pueblo de Israel. Sigamos adelante con el verso número 3. El verso 3 dice así: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Yo diría que este es uno de los versos más tristes que hay en este capítulo 11. De nuevo, Dios está pensando en voz alta, escribiendo en esta palabra mediante esta profecía, de que todo lo que el pueblo hizo, los tres verbos anteriores, alejarse, sacrificar y ofrecer, fue a pesar de que Dios les enseñaba. Dice, y con todo eso, ¿qué significa? Que aunque todavía todo eso estaba pasando, Él les enseñaba a andar. Enseñar a andar significa que les enseñó a caminar. Es bonito porque hablamos el otro día del camino. Un padre muestra el camino, un padre pone en el camino y un padre guía en el camino a su hijo, que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando el Señor está diciendo de que Él lo tomaba de los brazos, estaba enseñándole a caminar a su pueblo amado. Pero cuando dice con todo eso, significa que a pesar de eso, Él todavía decidió amar a su pueblo. ¿Qué entiendo yo aquí? El amor libre de Dios. El amor de Dios no está condicionado a que seamos buenos. El amor de Dios no está condicionado a que nos entreguemos a Cristo. El amor de Dios no está condicionado a que reconozcamos nuestro pecado. El amor de Dios es en sí amor, y es un amor libre de parte de Dios, muy distinto al amor del hombre. El amor del hombre se da mientras tiene respuesta, pero apenas deja de dar una respuesta, sencillamente a sí mismo se aborta. ¿Por qué? Porque la intención era te doy si me das, pero no así nomás. Pero el amor de Dios en ese texto es que Él, a pesar de su pueblo, Él le amó. De todas maneras, un amor libre de parte del Señor, que no necesita nada a cambio. Esto es bueno y malo. Bueno, porque no tenemos que hacer algo para ganar el amor de Dios. Como dice una linda canción, Dios lo da de puro gusto, de pura gracia, de pura misericordia. Y malo, porque el hombre se acostumbra a abusar del amor de Dios. Sabiendo que el amor está, que Dios es amor y que Él no va a cambiar su condición de amor, el hombre juega con su realidad con Dios. Puede estar en buena con Dios, puede estar en mala con Dios. Y dice muy cínicamente, total, Dios me ama. Lo que no es una mentira. Sin embargo, el decirlo en el pecado es un abuso de confianza. Porque el pueblo pecó contra Dios y Él aún le amó, aún le tomó sus brazos, aún lo guió. Entonces es un abuso de confianza. Ellos, dice la palabra, no se dieron cuenta. No conoció que yo le cuidaba. Me duele esa expresión. No conoció que yo le cuidaba. Yo me pregunto, ¿por qué el pueblo no conoció que Dios le cuidaba? Si era obvio, evidente, a todas luces, que Dios cuidaba a Israel. Pero ellos no conocieron. Por una simple razón. El amor de Dios para con los que Él ama se manifiesta en disciplina. Se manifiesta en orden. Se manifiesta en una vida conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Si Él me ama, Él me corrige. Él no quiere que yo sea un bastardo.
si Él me ha asumido como su hijo, su amor se va a convertir en una disciplina para mi vida, que debo saber entender. Aquí está el problema del pueblo. El pueblo no soportó la disciplina de Dios, porque el amor de Dios se manifestaba ¿en qué? En las leyes, en las ordenanzas, en el rito, en el sacrificio, en la vida santa, en lo que siempre se le predicó al pueblo de Israel. Entonces, cuando ellos dijeron, no conocimos que Dios nos cuidaba de esta manera, es porque confundieron el amor y pensaron que este amor manifestado en disciplina era un amor que apretaba, era un amor que controlaba, era un amor que no dejaba ser. Así que lamentablemente no lo conocieron. Y fíjense que hoy día, mis hermanos, pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando alguien me ama de verdad, no hace lo que yo quiero. No me agrada en lo que yo busco. Cuando alguien me ama de verdad, me trastoca, me contradice, me disciplina, hasta me puede castigar también. Porque el amor no se manifiesta en dejar ser. El amor se manifiesta en que la persona crezca, cambie, profundice. Ese amor, si ustedes lo piensan, una madre que fue aprensiva, correctiva y de guasca con nosotros, nadie de nosotros tiene de ella un recuerdo malo por sus guascas. Porque sus guascas, su corrección, su tirón de oreja o de patilla, no eran de maldad, eran por el contrario, eran de amor, para formar personas de bien. Así que ese es el verdadero amor. No el que te da el gusto. El que te da el gusto en realidad no está preocupado que crezcas, solo quiere quedar bien contigo. Y Dios no tenía interés de quedar bien con el pueblo. Dios quería que el pueblo apreciara que Él lo amaba. Y el pueblo no lo vio. El pueblo lamentablemente no lo apreció. Y como no lo apreció, ellos se apartaron del Señor. Aun cuando Dios tomaba sus manos, aun cuando Dios les enseñó y les enseñó a caminar, ellos no conocieron que Él lo cuidaba porque ellos malinterpretaron la disciplina de Dios. Seguimos con el verso 4. El verso 4 dice así: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Las cuerdas son simbólicas. Las cuerdas son un símbolo de tomar a alguien y guardarlo. La cuerda, para el que no entiende lo que es cuerdas humanas y cuerdas de amor, la cuerda es de control, la cuerda es de sujeción, la cuerda es para encerrar, la cuerda es para dominar, ¿cierto? Se usa la cuerda, normalmente yo me estoy imaginando el campo. En el campo se usa mucho la cuerda y siempre tiene el mismo sentido, ya sea con una cosa, como amarrar un fardo, o ya sea con un animal, tomar a un caballo, siempre tiene el sentido del control. Pero Dios le da otra connotación y habla con cuerdas humanas les atraje. Lo que pudiera ser distinto a las cuerdas humanas serían las cuerdas divinas, pero la diferencia, ambas cuerdas vienen de Dios. Pero al hablar de cuerdas humanas se está diciendo que la manera en que Dios atrajo a su pueblo fue satisfaciendo la necesidad que ellos tenían. No los placeres ni los gustos, la necesidad que ellos tenían. Así que hay un símbolo de que estas cuerdas humanas es que Dios habla el lenguaje del hombre. Da su ley, pero ayuda al hombre en su necesidad. Y esto, el lenguaje, es traducido a las cosas que uno necesita. Es traducido a la comida, al vestido, al abrigo, al techo. Es traducido a eso. Cuerdas humanas. Cuerdas de amor le llama el Señor. Hermoso, porque cuerdas de amor significa que estas cuerdas no son para controlarte, no son para enseñar, para atraparte, no son para corregirte y tenerte preso, no son para encerrarte. No es como la cuerda que se usa normalmente. Una cuerda de amor es una atracción para que tú vengas a mi amor, para que disfrutes de mi amor. Así que es muy, muy dulce esta palabra. Cuerdas humanas, cuerdas de amor, el Señor atrajo
al pueblo de Israel. Dios estuvo pendiente de su necesidad y estaba preocupado de que ellos pudieran tener todo lo que ellos necesitan. Y la segunda parte del texto es casi más emotiva, porque dice: y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. El yugo lo utiliza el buey para hacer un trabajo, no corto, no poco, por muchas horas en el día. Por lo tanto, aquella persona, aquel peón que saca el yugo de la cerviz, del cuello de los bueyes, es una persona que ante los ojos del buey es muy estimado porque le trae un reposo. Yo creo que el buey, cuando terminaba la jornada y volvían otra vez para ser desenyugados, a sacarle el yugo, y se acercaba el hombre, ya fuera el mismo que lo había hecho trabajar, u otro, se acercaba el hombre que soltaba las cuerdas para sacar el yugo. Yo creo que ellos en su instinto, no digo pensamiento, en su instinto sentían ya el placer de sacarse esta madera de encima de su cabeza, ¿verdad? Por lo tanto, la imagen de quien saca el yugo es una imagen cariñosa, es una imagen que identifica a la persona que te trae un descanso. No puedo dejar de pensar en la mamá cuando uno es pequeño, cuando uno es bebé o niño. ¿Quién resuelve todos sus problemas? La mamá. ¿Quién limpia al niño que se hizo? La mamá. ¿Quién le quita el dolor que el niño tiene por caerse? ¿Quién lo cura? La mamá. ¿Quién lo arrulla cuando está triste y quiere llorar? La mamá. El papá también. Papito, no se me enojen, pero la mamá principalmente. ¿Quién le da la comida cuando tiene hambre? ¿Quién lo baña cuando está sucio? ¿Quién le pone ese pijama seco? ¿Quién lo mete en esa cama caliente? ¿Quién hace esa oración antes de dormir? ¿Y quién vela su sueño? La mamá. La imagen de ese cuidador, de esa cuidadora, queda grabado en la persona. Y yo no hablo de cualquier cuidador, sino que puntualmente de uno. Uno identifica a la persona que te ayudó, uno identifica a la persona que te quitó. Así que, sin importar quién lo hace, la imagen de esa persona jamás se olvida. Sea la mamá, el papá, una nana querida que tuvimos cuando niño, a lo mejor es un siervo que hay en casa, a lo mejor es un criado que puede tener alguien con más dinero, pero cuando esa persona quita tu cansancio después de una jornada de trabajo, te saca las botas, te ayuda a vestir para acostarte, o te quita todos los atuendos de trabajo y te da descanso, es un placer hermoso. Así que no se quita. Sacar la mochila, quitar la ropa, dar la comida, etcétera, etcétera. Hay tres elementos aquí. Uno, que te quita tu carga. El segundo elemento, que te trae descanso. Y el tercer elemento, te alimenta, porque la palabra dice aquí: y puse delante de ellos la comida. ¿Qué placer más grande terminar un trabajo? ¿Qué placer más grande sacarse el atuendo del trabajo? Lo que sea, las herramientas, la ropa pesada, las botas, lo que sea que tengas que sacarte, que te trae descanso, y después de haberte bañado, una rica comida. Yo creo que es una combinación perfecta. Después del trabajo, el descanso y la comida. Dios traía descanso a ellos, como quien quita el yugo de su cerviz y como quien pone alimento en su boca. Acompáñeme a un texto dulce. Mateo 11. Vamos a Mateo 11. Leamos ahí una preciosa palabra. Mateo 11, verso 28 al 30. Dice la palabra del Señor así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Absolutamente
ad hoc con esta palabra, absolutamente ad hoc. El Señor Jesucristo nos ofrece que vengamos a Él para recibir este reposo, este alimento, este descanso para nuestras almas, porque el yugo de Él es liviano. ¿Y a quién invita a Él? A los trabajados y cargados. Miren, ¿de quién saca el yugo? Al que trabajó y está cansado. Es que hay una relación muy, muy preciosa con esta palabra. Vamos ahora al verso 5 y 6. Estos dos son muy parecidos, los he fundido en uno solo. Dice la palabra: no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Reitero, aunque somos perdonados del pecado, el pecado cometido trae consecuencias. No porque estemos condenados todavía, porque ya fuimos perdonados, pero el pecado trae consecuencias. En tal sentido, aun cuando Dios ama al pueblo de Israel y provee para ellos la restauración como pueblo de Israel, es necesario que ellos vayan a la deportación. Dios perdona el pecado, nos quita la carga de la culpa. Sin embargo, lo que hemos cometido puede causar heridas en nuestra vida que se quedan con nosotros para siempre. Un recuerdo de algo malo. Es probable que el perdón del Señor no me permita olvidarlo. Si yo un día golpeé a una persona, un ejemplo, y la dejé tirada y media muerta, y después me arrepentí y le pedí perdón, el Señor me perdona. Pero no puedo salir como una gacela diciendo: aquí no pasó nada, aquí no pasó nada. No. Mi pensamiento va a volver a la escena de mi pecado y me va a llevar cautivo. No es que Dios me condene, Dios me perdonó y me libró, pero la mente recordará con un propósito: que nunca vuelvas a hacer ese pecado. Si Dios borrara estas imágenes así como de sopetón, caeríamos una y otra vez sobre lo mismo, porque no habría registro, no habría herida, no habría dolor. Los pecados causan en el creyente heridas, los pecados causan cicatrices en la vida del creyente, y esas cicatrices quedan. Somos perdonados, no nos equivoquemos, somos perdonados, y Dios tiró a lo profundo del mar nuestros pecados, pero lo que hicimos causó una cicatriz que me va a recordar, primero, de dónde vine y qué hizo Dios conmigo para vivir humillado delante de su presencia. O sea, nunca levantarme, nunca decirle al Señor: mira, tú me salvaste porque yo soy el mejor. No, soy el peor de todos, y solo la misericordia de Dios me hizo que Él me salvara. Por lo tanto, no puedo en ninguna medida y en ninguna manera levantarme. Y estas heridas que quedan son para que no olvidemos el pecado que hemos hecho. Entre estas heridas están marcas en el cuerpo, cicatrices, tatuajes, enfermedades, recuerdos que no se borran. No porque Dios no nos ha perdonado, Él nos perdonó, pero no se borran para que nunca más volvamos sobre ellos. Así que cuando Dios les está diciendo que no volverán a la tierra de Egipto, serán tomados por un asirio y Él será su rey, está diciendo: a pesar de que yo te perdono y a pesar de que yo te amo, igual esa disciplina será para ti, para que no olvides lo que pasó, para que ojalá nunca más vuelvas. Ustedes saben, mi hermano, que todo lo triste de la deportación tuvo algo muy maravilloso. Volvió al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron de ser el reino del norte y el reino del sur. Volvieron a ser solo el pueblo de Israel. Israel se une en la deportación y los que vuelven ya no son del norte y del sur. Los que vuelven son de Israel, un solo pueblo salvado por el Señor. Por lo tanto, cuando Él le dice que no volverán a Egipto, también de alguna forma Dios está diciendo: lo que partí diciendo de Egipto, que eras un muchacho, que eras mi hijo a quien yo llamé, no va a volver a ser nunca más. Y esto igual nos ayuda a entender de que
no volveremos nunca más atrás para deshacer lo que hicimos. ¿Me comprenden? Yo estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes, ¿quién desearía volver a tener 15 años? No sé qué dicen ustedes, pero yo levanto mi mano para decir, yo tendría 15 años. No por lo joven, sino porque tendría conciencia de todos mis errores y pecados cometidos después, para no hacerlos de nuevo. Es como decirle, Señor, dame la oportunidad de volver atrás, deshacer lo andado y hacerlo de nuevo. No podemos. No podemos volver a los 15 años ni a los 20. Ya tenemos la edad que tenemos y ya vamos a donde vamos con la edad que tenemos. Así que, lamentablemente, tenemos que asumir lo que ya vivimos fue y no podemos volver atrás. Cuando Él le dice que no volverás a tierra de Egipto, significa no volverás a ser el joven o el niño que tuve en ese lugar. Ahora ya estás aquí, esta es tu realidad, mi amor está contigo, sin embargo deberás ser disciplinado y tendrás que ir a la deportación por esa disciplina. El castigo o la disciplina de Israel se debe a dos cosas principales que están mencionadas en los versos 5 y 6. Una de ellas es a causa de sus consejos. El hombre que vive conforme a sus consejos va a terminar mal, absolutamente mal. ¿Dónde está el buen consejo? En la palabra de Dios. ¿Dónde está el mal consejo? En mi propia mente o en la mente de los hombres. Hoy día el consejo del hombre lo único que quiere es justificar, es sacar de encima la culpa, eliminar esta condenación y vivir como él quiera. Ese es el consejo del hombre. Este pueblo está pagando esta disciplina y esta deportación primero a causa de sus consejos, porque no podemos comparar el consejo de Dios, de su palabra, con los consejos del hombre. Y para nosotros una lección enorme. Antes que tú pienses como tú quieres pensar, antes que consideres la cosa desde tu punto de vista, pregúntate, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué opina Dios de esto? Y te vas a dar cuenta que la opinión de Dios es muy distinta a la opinión que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la opinión que debemos hacer? La de Dios, sin embargo. Ellos no la hicieron, siguieron su consejo y este es el resultado. Y el segundo es que la causa de esta deportación es porque ellos no quisieron convertirse. Malos consejos necesitan conversión. Malos consejos necesitan conversión. ¿Y qué es la conversión? Es un cambio total de vida. ¿Quién puede convertir el alma? Dios a través del Señor Jesucristo. Él puede convertir completamente nuestra vida, nuestra alma, y esa conversión, solo esa conversión, va a cambiar el consejo del hombre por el consejo de Dios. Así que cada uno debe pensar con cordura de su propia vida y decir qué es lo que quiere. Si está buscando caminar con Dios, arrepiéntase y conviértase. El pueblo fue a la deportación porque siguió sus propios consejos y porque nunca quiso arrepentirse. Nunca se arrepintieron de su maldad. Consejos humanos necesitan la conversión de Dios. Y la conversión es un cambio total de vida. Y nos vamos al último versículo, que es el verso número 7. Dice, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión. Pensé en la palabra adherido. Aquí hay una contradicción vital. Digo contradicción vital porque por un lado Israel se adhiere a la rebelión y por otro lado convocan al Altísimo. Esto no es lejos a lo que pasa hoy día. La doble vida. Por un lado convocamos a Dios, le hablamos a Dios y le bendecimos a Dios, y por otro lado la vida que yo quiero vivir sin Dios. Esto hizo el pueblo. La palabra adherirse significa sumarse a algo que no es mío. Se escucha mucho en la política. Cuando uno escucha las noticias y dicen, esta persona se adhirió a este partido político.
Adherirse significa que yo me sumo, yo me pego, yo me identifico con otra idea, con otra persona. Las adherencias son sumarse a. Cuando uno se adhiere a un equipo de fútbol es porque se hace socio de ese equipo de fútbol. Si uno se adhiere a un partido político es porque comparte las normas del partido, le gustó y se adhiere a ese partido político. Entonces, cuando dice que el pueblo está adherido, significa que él se pegó a algo que no es propio de él. Y evidentemente ese algo que no es propio de Dios es el pecado. Y él se adhiere. ¿A qué? A la rebelión. Usa la palabra rebelión. Si ustedes buscan la palabra rebelión, aparece muchas veces en la palabra del Señor. Y todas asociadas con el pecado. A la rebelión. Sumarse a, meterse en algo que no es propio. Y la rebelión es una palabra propia de Satanás. Él genera la primera rebelión. Él es el primero que se rebela contra Dios. Es el primero. Y de su revelación nace la rebelión del hombre. De la rebelión de Satanás nace la rebelión del hombre. Y de ahí en adelante. Para mayor ahondamiento, vámonos al libro de Isaías. En el capítulo 14, hermanos. Isaías 14. Versos 12 al 14. Mira lo que dice este profeta. Isaías 14, versos 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, donde las alturas de las nubes, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ese es el centro del pecado de Satanás, de la rebelión de Satanás. Por eso él se revela, porque él quiere ser como Dios. Él quiere ser Dios. Y ese es el centro de la rebelión. Por lo tanto, cuando le habla aquí al pueblo y dice, mi pueblo está adherido a la rebelión, está diciendo que el pueblo se adhirió a Satanás. Y esto me lleva a otro pensamiento. O estoy con Dios o estoy contra Dios. No hay intermedios. Por favor, no hay intermedios. O hago la voluntad de Dios o hago la voluntad de Satanás. No existe esta cosa intermedia que el hombre quiere que exista. No existe, eso es mentira. O es con Dios o contra Dios. Acompáñenme ahora a Lucas 11, 23. Vamos al libro de Lucas, capítulo 11, verso 23. Dice ahí la palabra lo siguiente. Ya pronto vamos a terminar, no se pongan nerviosos. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En este texto, dígame usted, ¿hay una zona intermedia? ¿Hay un espacio entre Dios y el enemigo? Ninguno. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Qué significa? El que no está con Dios está con Satanás. No hay intermedio. El que conmigo no recoge, desparrama. Así que este texto claramente nos dice que la rebelión del pueblo de Israel, o la adherencia a la rebelión del pueblo de Israel, es que ellos se pusieron del lado de Satanás. Tan claro y preciso como eso. No hay otro intermedio. No hay otra palabra. Dice, aunque me llaman el Altísimo. Un contrasentido. Estaban contra Dios y proclamaban a Dios. ¿Para qué llamaban a Dios Altísimo? ¿Cuál es el sentido de ofender a Dios llamándole Altísimo cuando ellos no le obedecen? Siempre digo esto, hermanos. Cuando cantamos en el templo, nos casamos con Dios. ¿En qué sentido? En que le cantamos cosas que tal vez no practicamos en la vida. Cerramos ojos, levantamos manos, adoramos al Señor y le decimos cosas que nosotros no practicamos, que nos parece absolutamente real, como diciendo, bueno, es posible, voy para allá, pero ya se lo cantaste.
No estás diciendo, Señor, quiero amarte como la Biblia me pide. No estás diciendo, Señor, hazme perfecto, sino que ya le convocas como rey, ya dices que eres su siervo, ya dices que estás rendido a sus pies, ya dices que le adoras. ¿Es verdad? Esa es la pregunta. Por lo tanto, esta doble acción de que por un lado el pueblo se adhiere a la rebelión y por otro lado llaman a Dios Altísimo es un contrasentido absolutamente humano, absolutamente vigente, absolutamente real. Vamos a ir a Isaías capítulo 29, ya terminando, tranquilos. Isaías capítulo 29, verso 13. ¿Qué nos dice la palabra ahí? Realmente el texto de hoy da para muchas lecciones importantes. Abran conmigo Isaías 29, verso 13. Dice la palabra del Señor así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El contrasentido de hablar de Dios o de adorar a Dios y no vivir conforme a su voluntad está escrito en la palabra del Señor desde ya mucho tiempo. Es una realidad, un absurdo, un doble discurso, una doble cara, una doble vida. ¿No le suena familiar? Finalmente dice la palabra, ninguno, y con esto ya terminamos, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Cuando Dios dice ninguno, significa que Él revisa vida por vida, corazón por corazón, de cada uno de los que son fieles con Él. No es una patota, no es un grupo entero que desobedece. Dios no está diciendo que por tanto todos o la mayoría me desobedeció. No, uno por uno, ninguno significa yo miré la vida de cada uno, yo exploré el corazón de cada uno y ninguno de ellos en realidad estaba disponible para mí. Ninguno me quiere enaltecer. Si tú decides agradar a Dios, no te importe lo que hace el que está al lado tuyo. No te importe los que te rodean. No te importe la ola que lleva a la gente que está a tu alrededor, aunque sean cientos o miles. Preocúpate tú de dejar el mal y de agradar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque así como Dios vio que ninguno en una revisión uno por uno, Él va a ver que tú estás obedeciendo su voluntad. Él va a ver que tú estás agradando al Señor. Él va a estar feliz por esa actitud tuya de buscar al Señor. Cuando dice ninguno significa que Él pasó revista a todo el pueblo y que nadie pasó esta prueba. Vamos a Romanos. Ahora sí que sí. Romanos, capítulo 3. Verso 9 al 18. Como la palabra de Dios nos da, pero así, ¡bam! Medio. Romanos capítulo 3, 9 al 18, y dice así, el título no hay justo. Mire, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
No hay ni siquiera uno que quiera adorar a Dios. Este libro de Romanos es este texto de Romanos, capítulo 3, es un resumen de un montón de versículos del Antiguo Testamento. Incluye, porque dice, porque Cristo está, ¿verdad? Dice, ahí incluye el Salmo 14, el Salmo 53, el Salmo 5, el Salmo 140, el Salmo 10, el Salmo 36, Isaías 59, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Dios está diciendo claramente, como le dijo al pueblo, que lamentablemente ninguno de ellos quería buscar al Señor. Pero ahora ya antes de terminar les leo un texto que nos da la esperanza. Si bien es cierto el hombre en su naturaleza no puede buscar a Dios, hay esperanza para el hombre. Un poquito más adelante, leamos el 21-26 y oramos. Mire lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo lo cambia el Señor, todo lo compone el Señor, todo lo sana el Señor, todo lo arregla el Señor. Gloria a su nombre. Adoramos a Jesús, porque en medio de este terrible escenario de pecado, Él viene para perdonar, Él viene para sanar, Él viene para limpiar, Él viene para dar vida, Él viene para hacernos hijos, Él viene para llevarnos al cielo, Él viene para reunirnos con el Padre. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Con este texto maravilloso me despido en esta oración. Señor, te damos gracias por el estudio de hoy. Todos son muy buenos, pero este es muy tocante con la vida nuestra, porque vemos cómo Dios, al recordar su amor y quién es su Hijo como Israel, ya está proveyendo para ellos la salida, el perdón, la salvación y la restauración de sus almas. Así lo hizo con nosotros, y cada día su misericordia se renueva. Cada día es nueva para nosotros, su fidelidad permanente, su amor. Ayúdanos a vivir consecuentes con tu amor, consecuentes con tu misericordia, consecuentes con tu gracia, y nunca abusando de ti, sino teniendo temor de Dios en todos tus favores. Bendecimos a la iglesia, a nuestras familias y a nuestros amigos, y gracias por el estudio de hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les invito para el próximo fin de semana que nos reunamos en el templo para escuela dominical, para el culto de adoración, y recibamos la hermosa palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Amén.